Saludos, mi nombre es Melanie Lespe, pertenezco al segundo año, sección 2 de Derecho y en esta oportunidad en la unidad curricular de Derecho Civil 2 hablaremos de los derechos reales limitados. Primero le vamos a empezar a hablar sobre el usufructo, que por un lado el usufructo a instancias del derecho será justamente aquel derecho que cada cual tiene de disfrutar, gozar de bienes que no son propios, o sea, que son de otros, que son ajenos y que tienen dueño, pero con la estricta obligación de preservarlos como tal se les ha recibido. En su naturaleza jurídica no es un supuesto de dominio desmembrado. Mientras tanto, al usufructuario solo se le conceden las facultades de usar y percibir frutos que integran un normal contenido del derecho del dominio ilimitadamente. Derechos del usufructo. Aquí tiene derechos a los frutos. Tiene derechos a los frutos civiles, según el artículo 474 de nuestro Código Civil, a las accesiones, según el artículo 479, y derecho a mejorar la cosa usufructuada, según el artículo 487, derecho a la posesión. Este no lo reconoce explícitamente el Código Civil, pero es inmanential del usufructo. El derecho a transmitir la cosa usufructuada, según el artículo 480, y el derecho a gravar, según se le puede hipotecar el derecho del usufructo. Las obligaciones de los usufructuarios. Anteriores al ejercicio del usufructo, es una obligación de formar inventario, obligación de prestar fianza, esto está exentuado en el artículo 492, tiene obligaciones de los efectos, esto está asentado en el artículo 494, tiene también obligaciones relativas a la guardia y conservación de la cosa, según el artículo 497, tiene obligaciones relativas a las reparaciones y obligaciones relativas a las contribuciones y cargas, según el artículo 504 del Código Civil, y obligaciones por gastos de pleito, según el artículo 512, obligaciones por razón de custodia, según el artículo 511, y esas son las obligaciones. Ahora hablamos de los elementos y sujetos del usufructo. El usufructo existe un elemento subjetivo y otro elemento objetivo. Así pues, si faltan o omiten alguno de estos elementos, no se puede constituir o crear. El elemento subjetivo está explícito en el artículo 710, que nos dice que el usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes, el del nudo propietario y el del usufructuario. Ahora bien, tenemos también la constitución del usufructo, que el usufructo puede crearse u originarse de distintas formas, tal como lo señala el artículo 771 del Código Civil, por la ley, como el padre o madre de la familia, sobre ciertos bienes del hijo, y 2, por el testamento, 3, por donación, venta u acto entre vivos, y 4, se puede también adquirir un usufructo por prescripción. La extinción del usufructo. Esta es por relativas causas, por causas impropias, por causas relativas al sujeto y por relativas al tiempo, relativas al objeto. Defensa y transmisión del usufructo. La transmisión del usufructo, según el artículo 597 del Código Civil, se desprende que el usufructuario podrá donar, ceder, arrendar su derecho de usufructo, sin embargo será responsable de la cosa objeto del derecho por los daños ocurridos sobre ella por la culpa del cesionario. La enfiteusis, concepto. Es un contrato entre dos personas donde una de ellas concede a la otra un terreno para que ésta, por un tiempo indefinido o determinado, lo mejore, pague a cambio o de un canon o pensión anual en dinero o especie. Naturaleza jurídica. A través de los siglos se ha hablado de una dura polémica que llega hasta nuestros días y que refleja en las varias legislaciones acerca de la naturaleza jurídica de esta institución, centrándose esencialmente en las divergencias en la determinación de que si la enfiteusis presenta los caracteres
de un dominio compartido entre casualista y censatario, o si éste solo es titular de un derecho sobre la cosa ajena. Constitución. Los modos de constitución de la enfiteusis son los mismos de los del derecho de superficie. Normalmente la enfiteusis puede extinguirse por falta de pago del impuesto durante 3 años o durante 2 si el dueño es una corporación religiosa, por no pagar la pensión o por renunciar, o por 2 modos se extingue la superficie. Derechos y obligaciones del enfiteuta. El enfiteuta, esto es, el titular del derecho del enfiteusis, adquiría en el derecho romano, desde luego, la propiedad de los frutos mediante la simple separación de la cosa madre. También puede enajenar su derecho y transmitirlo a sus herederos. Obligaciones del enfiteuta en el derecho romano. Frente a estas amplísimas facultades, uso y disfrute, el enfiteuta está obligado a mantener en fondo en buen estado, a satisfacer todos los gastos y cargas que graven sobre la cosa y a pagar al propietario un canon anual invariable cuyo impago por 3 años lleva aparejado la extinción del derecho. Derechos y obligaciones del concedente. Los derechos pueden residir en la concesión cuando quiera. Este impone un reglamento que regula las relaciones concedente-concesionario y concesionario-clientela y puede modificarlo cuanto desee. Obligaciones del concedente. Suministrar al cuestionario las unidades y repuestos que necesite, respetar la exclusividad y no otorgar la concesión en la misma zona. Uso y habitación. Vamos a hablar ahora del concepto de uso y habitación. El derecho de uso y el derecho de habitación son derechos reales de características comunes. Si bien suelen regularse conjuntamente, constituyen derechos diferentes. Ambos son derechos personalísimos intransferibles y se otorgan por la razón de la persona, normalmente por vínculos familiares o emocionales. Muchísimas gracias.